Hace algunos meses ya se debate en algunos medios de comunicación, la academia y en algunos sectores de la sociedad civil la posibilidad de tener una bicameralidad. ¿Qué es esto de la bicameralidad? Tener dos cámaras, una cámara y un senado y un congreso, si se puede decir. Son temas jurídico-administrativos de la administración de un Estado, valga la redundancia, y esto forma parte de una iniciativa ciudadana que la lidera el doctor Pablo Dávila. Recordemos, él fue uno de los últimos miembros del Consejo de Participación Ciudadana de Transición, en aquel que estuvo el doctor Trujillo, que falleció precisamente hace más de un año. Él está en una iniciativa ciudadana incluso para desaparecer o buscar la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana a través de una consulta popular, pero en los últimos meses, 2 semanas, ha planteado la posibilidad de esta bicameralidad como concepto. Sin embargo, algunos juristas ya han comentado de que esto solamente lo puede hacer a través de una reforma constitucional o la propia Asamblea Nacional. Para comentar un poco sobre el tema, con nosotros a esta hora el doctor Pablo Dávila. Doctor Dávila, ¿cómo está usted? Muy buenos días. ¿Me escucha hasta ahora? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y por la entrevista. Doctor, revisando la historia, en el presente siglo me parece que tuvimos dos bicameralidades, o mejor dicho, dos cámaras, la del Senado y, digamos, la legislatura, como se conoce comúnmente. Los abogados expertos en Derecho Constitucional podrían darnos una cátedra del tema, aunque usted también es un experto en el tema. ¿De dónde surge esta posibilidad y bajo qué análisis histórico constitucional usted plantea esta posibilidad de la bicameralidad? Bueno, el Ecuador tiene una tradición jurídica muy importante en lo que se refiere al sistema bicameral y creo que lo que hemos experimentado en los últimos años, particularmente en los últimos 40 años en el Ecuador, todos los bemoles y los conflictos que el país ha testificado dentro del aparato legislativo están anclados precisamente a la unicameralidad. Creo que eso es un dato muy importante porque permite decirles a los ecuatorianos que por más de 4 generaciones hemos testificado un descrédito y un declive absoluto en la representatividad que tiene la Asamblea Nacional. Estos factores están unidos indudablemente a un sistema de una sola cámara en el cual ha sido muy fácil que las cuotas de poder político, el tráfico de influencias y los conflictos de intereses primen al momento de tomar las decisiones. Usted ha tenido siempre una Asamblea Nacional capaz de responder, digamos, en bloque y de manera avasalladora a los intereses del presidente de turno, o por otro lado ha tenido una mayoría completamente opuesta y opositora a los intereses de gobierno del Ejecutivo, convirtiéndose en un factor de desestabilidad notorio y claro en una sociedad como la nuestra. Un sistema de dos cámaras lo que pretende es precisamente solventar este tipo de desequilibrios y crear al interior mismo de un sistema legislativo un balance que permita a una cámara controlar a la otra y viceversa. Las críticas que se suelen hacer al sistema bicameral van anclados a que este proceso de control mutuo puede entorpecer o podría alargar los procedimientos. Nosotros no compartimos esa realidad en la medida en que hemos generado una distribución del cumplimiento de las atribuciones de fiscalización, de legislación en la Asamblea Nacional dentro de este modelo bicameral, pero por último, aunque hubiera ese riesgo de alargar los procedimientos, creo que es un riesgo que bien vale la pena correr si es que paralelamente podemos mejorar la estructura, las condiciones y requisitos para ser asambleísta, que es algo que el Ecuador demanda y los ciudadanos demandan con urgencia. Doctor, para un poco la explicación pedagógica de los televidentes y radioescuchas, esta señal es retransmitida por Radio Pública FM a propósito para todo el país, que no conocen un poco del derecho constitucional ni de estos conceptos de la administración del Estado desde el punto de vista legislativo. La diferencia entre un Senado y una Cámara de Representantes es que el Senado está por encima de esta Cámara y este Senado lo que hace es ver, digamos, lo macro de la constitución de un país, mientras que la Cámara de Representantes, digamos, legisla o crea nuevos cuerpos legales. Más o menos así sería la figura.
Tradicionalmente se ha concebido al Senado como una figura que se encuentra por encima de la Cámara de Representantes. Nosotros en realidad no estamos planteando una estructura jerárquica, estamos generando una estructura de orden complementario, donde tanto Senado como la Cámara de Representantes van a tener van a tener atribuciones compartidas, ya sea para la legislación o ya sea para el juicio político. Lo que estoy tratando de indicar es que esencialmente nosotros vamos a tener dos cámaras capaces de legislar, de compartir atribuciones, pero permitiendo que las dos puedan ejecutar a la vez un proceso de control en la toma de decisiones para que haya ejecutividad, para que prácticamente se decidan y se constituyan buenos artículos. En materia política, la idea es también que la fiscalización se dé también contando con la participación de ambas cámaras y evitando que haya conflicto de intereses. Por ejemplo, si el día de mañana empieza un juicio político en una de la Cámara Baja, de la Cámara de Representantes, la idea es que la decisión final se tome a nivel de la Cámara de Senado para que no haya un conflicto de intereses de quienes directamente plantean el juicio político. De igual manera con la designación de autoridades. Si la designación de autoridades se origina en el concurso reglado con participación ciudadana, que es algo que no existe en la actualidad, pero que se organiza con la presencia y la participación de miembros de la Cámara de Representantes, quienes finalmente van a tomar la decisión de formar parte de un determinado órgano de control, como puede ser la Contraloría General del Estado, será el Senado. Doctor, leía al doctor Ismael Quintana, que es un constitucionalista y por lo general siempre opina de algunos temas relacionados a su especialidad. Y él decía que, voy a leer textualmente su último tuit: Ecuador fue bicameral hasta la Constitución de 1967. Solo en 3 constituciones, 1830, 1851 y 1945, apuntaron al monocameralismo. El debate sobre cuál es el sistema que conviene corresponde al Pleno de la Asamblea y no a una comisión, según el artículo 442 de la Constitución del Ecuador. ¿Qué criterio le merece a usted? ¿Comparte esto? Sí, yo estoy en acuerdo. El, el debate actualmente debe centrarse en cuál es el rol que debe cumplir la Asamblea Nacional. Pero cuando hablamos de la Asamblea Nacional, nos referimos al Pleno, al total de los 137 asambleístas. No puede ser, como la ciudadanía conoce, que una comisión integrada por 8 personas, a través de una resolución, de una decisión que tiene el voto solamente de 4. Por favor, quisiera que la ciudadanía haga hincapié en esta realidad. Con el voto de 4 personas, pretenda desconocer el planteamiento de reforma estructural de fondo que estamos solicitando muchos ciudadanos. Tome en cuenta que el comité que yo represento, a su vez, representa a más de 350.000 personas que hemos firmado una propuesta precisamente para reestructurar la Asamblea, para mejorar los requisitos para ser asambleísta, para disminuir el número de asambleístas, para eliminar a los asambleístas suplentes. Todo esto son factores relevantes y la comisión que trata este tema, que es la Comisión Ocasional de Enmiendas Constitucionales, consideró que tenía la competencia para eliminar esta propuesta y que pase a conocimiento del Pleno sin la misma. Y solamente con los otros 2 temas que hemos planteado, que como usted ya mencionó, son la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y el fortalecimiento de la Fiscalía. Así que yo concuerdo con el doctor Quintana en la medida que la atribución de mejorar, de discutir, de aprobar ese tema en la Asamblea Nacional le compete al Pleno, no a la Comisión. Doctor, seguramente usted comparte mi criterio un poco personal, pero creo que de muchos ecuatorianos. Una legislatura como la actual, donde casi el 60% de sus integrantes están siendo investigados por actos de corrupción o actos reñidos con la ética, y con los comportamientos que hemos visto de esta última asamblea, que cada vez decepciona más, y creo que lo dicen las encuestas, no lo decimos solamente quienes estamos en la opinión pública, puede tener la legalidad, porque está amparada en las leyes del propio Parlamento, pero quizás carece de legitimidad ante la opinión pública por el desgaste que ha tenido y la falta de credibilidad ante los ciudadanos.
Claro, yo considero que lo que usted acaba de mencionar es una reflexión muy importante para los ecuatorianos. Nosotros nos hemos visto sorprendidos por una decisión de la Comisión que pretende indudablemente alterar, afectar el derecho de todas las personas que hemos apoyado esta propuesta para llegar a las urnas y votar. Aquí lo que quisiera que el país y la audiencia conozca es que nosotros hemos planteado tres temas fundamentales para que lleguen a las urnas a la votación de los ciudadanos y a través del mecanismo de democracia directa, para que sin intermediarios los ciudadanos podamos votar, podamos pronunciarnos sobre ellos a favor o en contra. Es posible que muchos de los ciudadanos que están viendo este programa no estén de acuerdo con la bicameralidad o no estén de acuerdo con desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, ellos pueden votar en contra, pero no puede ser admisible que se nos prohíba y se pretenda coartar el derecho que nosotros tenemos a votar. La Asamblea Nacional, los asambleístas en general, deben entender, y los miembros de esa comisión tienen que entender que su legitimidad y su credibilidad está tan desgastada y venida menos en general, depende esencialmente del respeto al poder de los ciudadanos y a la autoridad que se radica en la ley. El poder de los funcionarios públicos radica y se basa para el servicio de los ciudadanos y la autoridad que ellos ejercen tiene como límite la Constitución y la ley. Cuando ellos olvidan estos preceptos, cuando olvidan cuáles son los límites en el ejercicio del poder y de la ley, como usted ha mencionado, pues la consecuencia directa es la pérdida de legitimidad y la pérdida de credibilidad y confianza por parte de los ciudadanos. Doctor, ¿y esta misma situación podría tener el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que lamentablemente ha estado lleno de escándalos en los últimos 2 años? El primero, el excura Tuárez, y ahora el último que salió también por irregularidades, por cosas reñidas con la ética. Pero también hay una especie como de pugna interna de los miembros, como para buscar un protagonismo. Creo que está perdiendo también un poco de legitimidad el Consejo de Participación Ciudadana. Usted, que estuvo en la transición, precisamente sabe cuáles son las competencias, y como que dentro de este esquema institucional no hay, digamos, una justificación, más allá de que en la Constitución conste como un quinto poder del Estado, la participación del ciudadano. ¿Está perdiendo representatividad este Consejo? Absolutamente. Yo particularmente soy de la opinión de que el Consejo de Participación Ciudadana fue el órgano que viabilizó el mayor clima de impunidad en el Ecuador, el órgano que permitió nombrar a todas las autoridades de control puestas al servicio del presidente de turno y que durante 10 años hizo que todas esas personas, autoridades, superintendentes, contralores, procuradores, fiscales, estén al servicio del presidente de turno y no cumplan con su rol precisamente de trabajar en función de los intereses, del control y de la lucha contra la corrupción. Por eso creo que ese órgano tiene que eliminarse. En esencia, lo que dice la Constitución es que el Consejo tiene 3 atribuciones fundamentales. La primera, luchar contra la corrupción; la segunda, promover la participación ciudadana; y la tercera, la designación de autoridades. En lo que es lucha contra la corrupción, creo que hemos visto que el órgano llamado a luchar contra la corrupción durante 10 años permitió la mayor corrupción posible. Nunca cumplió su cometido. En cuanto era la promoción de la transparencia, esto es un principio que está consagrado en la Constitución, que nuestra reforma, por cierto, no topa en lo absoluto, donde se aclara que la participación no es de un solo órgano. La participación ciudadana le compete al Estado completo. Todas las entidades estatales, de todas las formas de gobierno, tienen que promover la participación y mecanismos de participación ciudadana. Así que no necesitamos un ente del Estado exclusivamente para que se encargue de regular dicha participación. Eso es un contrasentido. Los ciudadanos se organizan a través de los mecanismos ciudadanos, no estatales. Y finalmente, lo único para lo que quedó ese órgano, entonces, si las otras 2 atribuciones nunca se cumplieron, es para designar autoridades. Y en realidad eso fue lo único que hacían, designar autoridades. Esa atribución hay que quitarle y, por tanto, al tener un órgano que no hace nada, lo único responsable es eliminarlo, porque no podemos gastar plata que el Ecuador no tiene, alrededor de 12 millones de dólares al año, para un órgano que no sirve en lo absoluto.
Doctor, gracias por su espacio y por sus reflexiones sobre la importancia de mantener o no este sistema legislativo actual que lamentablemente se ha desprestigiado solo, y por supuesto ver esta realidad de que el Consejo de Participación Ciudadana, que tampoco ha demostrado ser un instrumento de participación ciudadana, pueda ser eliminado de este sistema que tenemos de administración del Estado. Muy gentil, doctor Ávila. Un gusto y gracias a usted. El doctor Pablo Dávila, de esta iniciativa ciudadana que busca, como hemos dicho, reformar la Constitución para buscar esta posibilidad de tener la bicameralidad en la administración legislativa del país. 7:36. Ana María Suárez estará con nosotros en minutos porque es viernes y el cuerpo lo sabe, y también las fiestas de Quito. Y es que estará con nosotros Gerardo Morán, uno de los músicos más representativos del Ecuador, festejando a la Carita de Dios en este feriado muy atípico, diferente. No va a haber las festividades clásicas, ni los desfiles, ni las comparsas, ni tampoco las chivas, ni los bailes populares. Pero el espíritu de alegría está en los quiteños, y ese espíritu lo vamos a compartir a esta hora de la mañana, a pesar de que es una mañana fría y lluviosa en la capital. Le vamos a poner algo de calor con la música de nuestros artistas nacionales. Volvemos para celebrar a Quito.